¿Qué tal? Buenos días. Donald Trump es el presidente electo de los Estados Unidos. ¿Y ahora qué? De eso hablamos hoy en República. Bueno, contra todo pronóstico de los conocidos, por lo menos Donald Trump fue electo presidente de los Estados Unidos. Para hablar de este tema ya nos acompañan aquí en el estudio Danilo Miranda. Él es doctor en Ciencias Políticas, académico y también catedrático de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas. Y también nos acompaña mi querido Dagoberto Gutiérrez, excomandante Logan, también firmante de los acuerdos de paz, analista político, rector de la Universidad Luterana, etcétera, etcétera, etcétera. De Chalchuapa. De Chalchuapa. Y también nos acompaña vía Skype Giovanni Vicente Romero, es el director del Centro de Políticas Públicas, Desarrollo y Liderazgo allá en Washington, D.C. Como siempre, bienvenidos caballeros a República. Quisiera empezar contigo, Giovanni, allá en Washington, D.C., hablando acerca de qué fue lo que falló. Es decir, a las compañías encuestadoras, ¿qué fue lo que no se escuchó? Ya el speaker Paul Ryan dijo que Donald Trump había escuchado una voz que pocos habían escuchado en los Estados Unidos. Bueno, Carlos, yo pienso que el triunfo de Donald Trump fue la principal sorpresa que hemos tenido en esta campaña electoral. Nadie se lo esperaba, aunque sabíamos ya de antemano que cualquier cosa podía suceder, pero obviamente, como dijo el speaker de la Casa de Representantes, Paul Ryan, él pudo escuchar una voz que todos fuimos incapaces de escuchar, y es que Donald Trump sabía a qué segmento poblacional le hablaba. Él conocía que había una parte de la población que era específicamente mayoritariamente las personas blancas de clase media, los pobres, que estaban ansiosos por hablar y estaban ansiosos por ser escuchados y tener su voz. Entonces pienso que básicamente él supo manejar esto de manera estratégica y evidentemente aquí pudo entonces trazar una ventaja en frente a la candidata demócrata que a todas luces pensábamos que iba a ganar, pero en el último momento y a raíz de las investigaciones del FBI, todo tuvo otro efecto, todo tuvo otro rumbo. Es decir, fue una sorpresa inesperada contra todos los pronósticos. Giovanni, ¿no muestra quizás esto un poco en parte la segregación en la que vive Estados Unidos? Es decir, estaba viendo los datos de las elecciones, el 95% aproximadamente del Distrito de Columbia votó a favor de Hillary Clinton, solamente un 4% por Donald Trump. Pero es ahí donde viven, digamos, tal vez los principales periodistas, ahí están asentadas buena parte de las cadenas de noticias, ahí es también donde están los centros de pensamiento. ¿No ilustra eso hasta cierto punto esa segregación en la que se vive y que se vive tal vez en una burbuja en Washington D.C. y que no se mira afuera del país a sitios como Oklahoma o a sitios como el Rust Belt, como Michigan, como Wisconsin, etcétera? Definitivamente en Washington, D.C., como capital de los Estados Unidos y como ciudad política de este país, de este gran país, es el epicentro de todos estos aspectos políticos. Y el triunfo del Partido Demócrata para nosotros no fue una sorpresa en absoluto, porque sabíamos que tradicionalmente Washington se caracterizaba por ser un segmento demócrata. Ahora bien, la gran sorpresa ha sido ver el triunfo, el repunte que tuvo Donald Trump en estados tan estratégicos como Florida, como Texas, donde sabíamos que por la cantidad de votos electorales, entonces podría haber un gran impacto en el resultado de las elecciones. Pero obviamente en Washington, aunque en términos de población no hay mucha importancia desde el punto de vista a los fines de las elecciones, pero sí marcan una diferencia en el sentido de que pueden trazar una línea de lo que se está hablando y lo que está en la palestra en la ciudad capital. Yo pienso que este triunfo del Partido Demócrata en esta ciudad no fue una sorpresa en absoluto. Ahora, Giovanni,
en Latinoamérica o de repente en los medios de comunicación hispana o incluso en los medios de comunicación en inglés en los Estados Unidos, sé que se prestó muchísima atención al mensaje nativista de Donald Trump acerca de los mexicanos que son violadores o que son traficantes de drogas, que iban también a deportar a salvadoreños que son los que son cómplices de mexicanos, que se iba a construir un muro, que no se iba a permitir la entrada de musulmanes. Yo sé que a eso se le puso mucha atención. Sin embargo, las encuestas de salida te dicen que el issue número uno en la mente de muchos votantes de Trump era la economía, no migración. Definitivamente la economía era un tema de bastante importancia para para los votantes, porque definitivamente cuando empezamos con el tema de inmigración, que fue en el principio de la campaña electoral y básicamente fue probablemente el aspecto más fuerte de su campaña, pero sabemos que estas cosas, estos comentarios y este discurso que él vino desarrollando en todo este trayecto, definitivamente iba dirigido a un segmento poblacional, como yo he dicho antes, pero aquí ha prevalecido bastante el interés que tienen los americanos sobre la economía, cuál es el rumbo que ha tenido esta, y obviamente ellos todavía se están interesados en estos aspectos neurálgicos que son parte del valor de los americanos y por qué no, del orgullo de ellos, porque obviamente Estados Unidos todavía es la primera economía del mundo. Ahora bien, hay muchas personas que tienen cierto miedo porque piensan que van a ser deportados o piensan que van a tener algún daño o algún efecto negativo en sus vidas con esta elección de Donald Trump. Pero tengo para decirles a estas personas, como he dicho anteriormente, estos comentarios básicamente se estaban dirigidos a lograr el voto de unas personas que querían escuchar estos comentarios, pero probablemente no suceda tal como él lo expresaba. ¿En qué sentido? Bueno, Estados Unidos como sistema político, si una de las virtudes que tiene este sistema político es que está diseñado para no permitir un dictador, si lo vemos de esa manera. Es decir, las tres ramas del poder, la separación del poder, están diseñadas en lo que se conoce como balance de poderes o como peso y contrapeso. Es decir, que ninguna de las ramas podrá tener todo el control sobre todas las cosas. Entonces, pienso que tenemos que darle la oportunidad al candidato, al presidente electo de gobernar. Tenemos que darle ya el beneficio de la duda porque no queda otra cosa. Tenemos que aceptar la realidad y obviamente ser partícipe en esta unión del país para que él pueda tener una buena gestión. Como dijo el presidente Obama, si usted tiene éxito, el país tiene éxito también. Bueno, muchísimas gracias, Giovanni, por tu análisis desde Washington, D.C. Es Giovanni Romero, director del Centro de Políticas Públicas de Desarrollo y Liderazgo ahí en D.C. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en República. Un honor. Bueno, regresamos entonces ahora acá a El Salvador. Danilo, una vez más, Donald Trump entonces es el candidato de una gran mayoría de personas que tal vez no había ido a votar en elecciones anteriores y que finalmente encontró su voz en este candidato. Gracias, Carlos, por la oportunidad. Saludos, Dagoberto. Hay que tomar en cuenta que el porcentaje, la participación electoral en Estados Unidos es baja en comparación con otros países del norte global. De manera que no se puede hablar de la población, o sea, no podemos estimar solo a partir de los resultados electorales qué tanto peso tienen estos sectores que apoyaron a Donald Trump, que si los diseccionamos, podríamos decir que entre la población blanca un apoyo importante a Trump, la mayoría de hombres blancos votaron por Trump. Entre las mujeres, los afrodescendientes, los latinos, evidentemente hubo un mayor porcentaje de apoyo a Hillary Clinton, quien de hecho con sus 60 millones de votos obtuvo la mayoría electoral, pero como sabemos el sistema electoral está diseñado de tal manera que sea un voto indirecto a través del colegio electoral de 538 miembros divididos en los 50 estados y en los 3 miembros del colegio electoral que aporta el Distrito de Columbia, y ahí se introduce un principio de desproporcionalidad que ha pasado antes, no es la primera vez. En las elecciones del 2000 también el candidato Al Gore obtuvo mayor cantidad de votos,
pero por el mismo efecto del sistema electoral y una vez afianzado el estado de la Florida, que es clave, la presidencia la obtiene George Bush. Entonces, aquí si uno ve el mapa electoral se podría decir que no ha habido sorpresas en algunos estados. Bueno, la costa oeste, aunque algún tiempo fue republicano en el pasado, desde hace ya varias elecciones se ha mantenido demócrata, y vos ves todos los estados del oeste, Washington, Oregon, California, ahí se fueron añadiendo otros, bueno, los de la Nueva Inglaterra, que también han sido en las últimas elecciones demócratas, New Hampshire, Maine, Vermont, y por parte de los republicanos, bueno, toda esa columna vertebral desde las Dakotas, Nebraska, hasta llegar a Texas, que claramente son republicanos tradicionalmente. Tú acabas de mencionar algo que es clave, Danilo, y quisiera preguntarte algo porque Danilo hablaba acerca de una columna vertebral. Los estadounidenses hablan acerca de un firewall, una especie de muro de batalla azul, que eran estos estados que se conocen como el Rust Belt o el cinturón del óxido, donde en un momento dado hubo una serie de fábricas que luego fueron cerradas en los 90s o finales de los 80s, cuando ya la economía empieza a globalizarse. Esos estados que los demócratas daban por sentado fueron los que ganó Donald Trump. Michigan, Wisconsin, Pensilvania. De hecho, uno de ellos, Wisconsin, ni siquiera pisó ese terreno Hillary Clinton desde que ganó la candidatura presidencial de los demócratas. Es decir, aparentemente Donald Trump le estaba hablando a estos blancos que en un momento dado votaron también por Reagan en 1980. Para nosotros, que no somos hombres o mujeres de Occidente, y tampoco somos hombres y mujeres del Oriente, sino que somos hombres y mujeres de la periferia, frente a un imperio. La reflexión no puede tener su epicentro en las incidencias meramente electorales, ¿no? Porque lo que está ocurriendo en el fondo de esto es el derrumbe del mundo construido después de la Segunda Guerra Mundial, que tuvo su centro en levantar el dólar como moneda de reserva planetaria. Eso es lo que está ocurriendo, eso se acabó. Y es importante darse cuenta de los acontecimientos que ocurrieron en la reciente cumbre del G20 en Shanghái. El Fondo Monetario Internacional establece una canasta de monedas donde hasta ahora estaba el dólar, el euro, el yen y la libra esterlina. Muy bien. En ese momento se incorporó el yuan en esa canasta de monedas. Ahora bien, la economía estadounidense se ha venido sosteniendo a partir de la venta de su deuda. Se puede decir que es una economía en bancarrota. ¿Y quiénes han sido los mayores acreedores de esa economía? Es decir, los mayores compradores de esos títulos valores de la deuda. China, Rusia, Arabia Saudita, Japón, Corea del Sur, países árabes. Muy bien. En este momento, China, Rusia y Arabia Saudita han empezado a vender esos documentos, a vender la deuda. Entonces viene un momento en donde los acreedores van a cobrar esos documentos a los Estados Unidos. Estados Unidos no tiene dinero para pagar eso. Este es el momento que estamos viviendo. Y se puede preguntar, ¿y qué ocurre con Arabia Saudita? Y que no era aliado de los Estados Unidos. Era. Hoy ya no. Hoy ya no. ¿Y qué ocurre con Inglaterra? Inglaterra se sale de la Unión Europea y da un golpe mortal a la Unión Europea. Muy bien. ¿Y Londres corrió para Nueva York? No, corrió para Pekín. La alianza Rusia y China está construyendo un proyecto de mercado que se llama Nueva Ruta de la Seda, que involucra a Europa, Asia y África. Ahora bien, Donald Trump en su campaña abordó esto, dijo esto, que es el corazón. Claro,
aquí han habido varios derrotados. En primer lugar, todo el aparato ideológico de los diarios, de las revistas, de los institutos de encuestas. No es la primera vez que son derrotados. Fueron derrotados en Colombia también, cuando hablaron del seguro triunfo de Santos y ganó Uribe. Aquí todo ese aparato ideológico hablaba de la victoria segura de la Hillary y ganó Trump. Esta es lo que se está moviendo en ese pueblo estadounidense. Pero también en esta ocasión se derrotó el sistema de partidos. Todos sabemos que en los Estados Unidos hay un solo partido, desde un principio, con dos alas, y una ala juega a la izquierda y otra a la derecha. Muy bien, fueron derrotados todos, porque Trump no pertenece ni a los republicanos ni a los demócratas. Es un tipo que llega de fuera, pero que además le importa un pito todo eso. ¿Y por qué votó la gente? Detengámonos en 7 puntos. Donald Trump, 1, ataca a los grandes medios, a los grandes aparatos ideológicos. 2, rechaza el papel de los Estados Unidos en relación con la OTAN. 3, defiende bajar los precios de las medicinas, superar las deficiencias del sistema de salud. 4, plantea una política de proteccionismo en el terreno del mercado. 5, propone una alianza con Rusia en el terreno de la lucha contra el Estado Islámico y denunció a la gente de ese país que Obama había sido uno de los organizadores del Estado Islámico. Este es impresionante. Uno lo sabe aquí en este pequeño país, pero parece que los gringos no. 6, se pronunció contra la arrogancia de la gente de Wall Street y propuso ponerle impuestos a los grandes corredores de bolsas que tienen gigantescas ganancias, y finalmente estableció algo que es clave, que recuerda al Imperio Romano. Y el emperador Adriano en su momento dijo: Roma ya no puede seguir expandiéndose. Hasta aquí es necesario asegurar adentro. Adriano. Y construyó el muro de Adriano en Gran Bretaña. Claro, en el caso de Gran Bretaña, sí. Donald dice: Estados Unidos ya no puede ser intervencionista. Okay. Yo quisiera incorporar además, retomando el punto de este cordón y algunos estados que eran clave, es necesario mencionar la recomposición del poder en Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial eran las grandes corporaciones industriales las que impulsaban, las que constituyen el motor de la economía de Estados Unidos, eran los grupos más influyentes, hasta la financiarización de la economía y la derechización con Reagan, que prácticamente centralizó Wall Street. Eso es importante porque ciertas ciudades industriales han quedado prácticamente abandonadas. Es decir, se pasa de industria al sector servicios. Porque se deslocalizan además las fábricas a la periferia. Mencionaba Dagoberto, se van todas las fábricas y además China, los chinos, Honduras, El Salvador, a Bangladesh. Y los chinos están fabricando a gran escala. Y entonces es el capital financiero el que se vuelve dominante y hegemónico en Estados Unidos, el que controla toda la prensa liberal que ya mencionaba Dagoberto. Y entonces Hillary Clinton, que fue senadora de Nueva York, es una especie de niña mimada del gran capital de Wall Street. Y entonces se encuentra Donald Trump con que puede llevar un mensaje precisamente a esta. Hay un cordón ahí importante, nada desdeñable en cuanto a electores. Ohio, que era un estado clave junto a la Florida, que tiene 29 electores, Ohio, Pensilvania, Michigan. Entonces, sabe que hay trabajadores que han quedado precarizados por esta deslocalización y ha dicho que va a traer de nuevo las industrias a Estados Unidos. Entonces, ese es un factor económico y que tiene que ver también con la élite del poder, tiene que ver con todo el impacto que causó la crisis del 2008, el surgimiento de esta extrema derecha que se encarnó en el Tea Party,
el financiamiento de instituciones como Americans for Prosperity, y se pudo ver en las primarias claramente. Los dos partidos, no sé si Dagoberto estará de acuerdo con ello, los dos partidos se movieron a la derecha claramente. En el lado de los republicanos, quien se podría decir que está a favor del comercio internacional, etcétera, Jeb Bush, fue prácticamente opacado por los candidatos afines al pensamiento del Tea Party. Correcto. Y de la extrema derecha, Rubio, Cruz, Trump, que se los arrasó a todos. Correcto. Y del caso de los demócratas, Hillary, más a la derecha que Obama. Y mucho más a la derecha que Bernie Sanders, que tenía un discurso precisamente contra el 1% que controla la política de Estados Unidos, porque ciertamente los fundadores de Estados Unidos hicieron un diseño de frenos y contrapesos donde dividieron el poder territorialmente, lo dividieron funcionalmente, hay distintos espacios de decisión en lo institucional y en lo formal, pero es prácticamente un minúsculo grupo de la población, el 1% o menos, la élite del poder que hablaba el sociólogo Ray Mills a mediados del siglo XX y que diversos estudios han corroborado ahora, en que la mayoría de las grandes decisiones se toman basado en quienes financian la campaña electoral y quienes financian las actividades del lobby. Y como con la decisión de la Suprema Corte del caso de Ciudadanos Unidos versus la Comisión Federal de Elecciones, donde prácticamente las corporaciones tienen tanto derecho a la libertad de expresión basándose en la primera enmienda como las personas, y estableció la Corte Suprema que no hay tope a las campañas ni regulación alguna para que las corporaciones puedan manejar a placer la política de Estados Unidos. Entonces, en esa división, separación de poderes que está en la superficie de lo político, hay todas unas estructuras de poder que prácticamente dirigen la política en Estados Unidos. Bueno, un establishment económico al cual, en cierto sentido, digamos, pertenece Donald Trump. Es un outsider, ciertamente, del sistema político, pero es un multimillonario que no paga impuestos. Danilo, te detengo porque tengo que ir a la pausa. Ya volvemos, seguimos hablando acerca de si Donald Trump es efectivamente el multimillonario o el billonario de la clase trabajadora. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Ya se une a nosotros el señor Pablo Álamo. Él es coautor del libro El fenómeno Trump. Él está en Washington, D.C. Bienvenido a República, señor Álamo. Quisiera que nos explicara, en vista de que usted ya escribió algo sobre este tema, ¿a qué se debe el gran éxito que aparentemente nadie pudo ver en Estados Unidos y que ahora tiene a Donald Trump básicamente en la oficina oval? Sí, muy buenos días. Básicamente se debe a tres motivos. El primero es la falta de credibilidad en el sistema de los Estados Unidos. Hay una gran decepción con el tema político. La segunda característica es la gran capacidad de liderazgo que ha demostrado Donald Trump. Y la tercera, yo creo que se debe a una falta de credibilidad del candidato Hillary Clinton. Estas tres variables yo creo que no las han sabido leer los expertos y la verdad que han sido determinantes para el resultado final. No éramos conscientes que había un descontento tan grande con el sistema, no éramos conscientes de la capacidad de liderazgo que tenía Donald Trump. Y bueno, y la tercera, que yo tuve la ocasión en Estados Unidos de comprobarlo en mi investigación, la mayoría de los estadounidenses no creían que Hillary Clinton tenía la credibilidad y la capacidad de solucionar los problemas que tiene el país en la actualidad. En su discurso en Gettysburg, en Pensilvania, me llamó la atención, habían dos puntos o dos ideas muy importantes que también acá en El Salvador y en Latinoamérica en general retomamos, y es el punto de la honestidad y la transparencia. Él hablaba acerca de limpiar Washington y de hacer ciertas reformas para que no hubiese tanta corrupción. Es en parte esto lo que resonó en el votante blanco de ese otrora firewall que tenían los demócratas en los estados del noreste de los Estados Unidos. Sin duda, a todos nos llamó la atención su discurso, pero fue un discurso coherente. Cuando él se lanzó como precandidato, claramente dijo exactamente lo mismo, dijo que quería acabar con las ineficiencias de la política tradicional, que él con su lógica empresarial iba a poder dar ese nuevo impulso al país para que fuera una vez grande de nuevo.
y yo creo que en su discurso final lo cerró siendo totalmente coherente con lo que había dicho antes. De hecho, en los debates, el gran argumento de Donald Trump fue precisamente decir, sí, Hillary tiene una gran experiencia, pero es una experiencia desastrosa, es una experiencia de lo peor, de los vicios peores de la vieja política, con las que realmente esos vicios son los que han llevado a los Estados Unidos a esta situación de crisis en la que está el país, con lo cual totalmente de acuerdo. Ese punto ha sido clave porque además es el punto más doloroso para las personas que han votado a Donald Trump. Están muy descontentos con cómo está evolucionando el país. Cuando uno va a Kansas, se va a Oklahoma, se va a esos sitios, a esas ciudades que fueron industriales, conoce muy bien la realidad de los pueblos, esa realidad rural, están totalmente decepcionados con cómo Washington está gestionando los desafíos de la globalización y los desafíos de empleo, de crecimiento económico, con lo cual Donald Trump sabe que ese discurso tenía un gran calado en el electorado, en la percepción de los estadounidenses de que Estados Unidos ha llegado a donde ha llegado por la corrupción del sistema. Yo creo que es clara y ha sido determinante. Bueno, esa corrupción de la que hablas es lo que en Estados Unidos se conoce en parte como pay to play o pagar para jugar, que básicamente te permite a los cabildeadores que representan a grandes grupos empresariales el poder impulsar proyectos de ley que favorezcan, digamos, sus actividades económicas. ¿Quiere decir esto que el votante de estos estados que eran demócratas y que le dieron el triunfo a Donald Trump le creyeron a él que efectivamente no solamente va a limpiar de corrupción Washington y este sistema de pay to play, sino que también va a generar las condiciones para que nuevamente ellos tengan empleos que paguen bien? Sí, tienes toda la razón. Al final es una corrupción, como bien explicas, legal. Pero cuando hablo de corrupción me estoy refiriendo en la percepción del ciudadano, es decir, están corrompiendo por así decirlo, la razón de ser de un político, que es el servicio público, es el servicio al ciudadano, a los problemas del ciudadano, no unos intereses partidistas o económicos de unos grupos económicos. En ese sentido, esa percepción de corrupción, aunque sea legal, aunque sea canalizada a través de lobbies reconocidas, eso ha sido determinante. Y luego con un tema adicional, y es que al final cuando uno es consciente que Estados Unidos ha pasado por su mayor crisis económica hace 8 años y aunque está saliendo tímidamente de esa crisis, pero cuando uno se da cuenta que ese crecimiento económico que está teniendo Estados Unidos, generando empleo, creciendo a mayor velocidad que Europa, logrando, por ejemplo, aumentar un poquito el salario mínimo, aunque hay unos indicadores macro de que Estados Unidos está saliendo de la crisis y que Obama ha hecho en ese sentido un buen trabajo, no cabe duda que ese crecimiento tímido no lo están sintiendo en su bolsillo la mayoría de los estadounidenses. Donald Trump es un genio, lo he dicho en varios momentos, es un genio de la inteligencia emocional. Ha sabido leer la emoción de los ciudadanos, de la mayoría de los ciudadanos estadounidenses, ha conectado con esa emoción y ha jalonado esa emoción hacia un discurso político que le ha dado la victoria. Eso lo hacen muy poquitas personas. Nos guste o no el personaje, es un auténtico genio en este punto. Yo creo que hay que destacarlo, hay que reconocer las cosas buenas y las fortalezas que tienen las personas, nos gusten o no sus ideas políticas o sus soluciones políticas, porque al final las ideas políticas, el diagnóstico que hace Donald Trump cuando decía que vamos por muy mal camino, se lo decía, es algo parecido a lo que decía Bernie Sanders como demócrata. Pasa que la solución de Bernie Sanders era con criterios más socialistas, la solución que propone a entre comillas, esa deriva negativa que está hacia la que va Estados Unidos, pues las soluciones que va a proponer Donald Trump es más desde el capitalismo y el liberalismo económico. Ahora, Pablo, un par de preguntas más. Quiere decir que buena parte del electorado no debemos leer nosotros que votaron teniendo en mente que quiere Donald Trump construir un muro con México y que quiere básicamente rodear a todos los 11 millones de inmigrantes ilegales que viven en Estados Unidos para mandarlos de regreso a América Latina o a donde sean o de donde sean. Yo creo que hay que lanzar un mensaje muy optimista, muy esperanzador
y basado en argumentos objetivos. En nuestra investigación quedó claro que Donald Trump es una persona muy intuitiva, muy impulsiva, y eso obviamente genera una cierta preocupación objetiva, pero por otro lado también quedó muy claro que es una persona tremendamente práctica y un excelente negociador. Él no te quita nada sin no darte algo a cambio, es un negociador puramente transaccional. Entonces él no va a levantar un muro y se lo va a intentar hacer pagar a los mexicanos sin darles algo a cambio que deje feliz a los mexicanos. Él tiene claro que la negociación, las bases de una buena negociación es dejar a la otra parte contenta. Entonces, si les va a quitar algo, sea a los mexicanos o sea a cualquier grupo económico o cualquier país, sabe que va a tener que dar algo a cambio. Él es tremendamente práctico, tiene clara la lógica de la negociación, la lógica de la empresa, y bueno, yo creo que al final lo vimos en su primer discurso como presidente. Sabe que ya en el rol de presidente tiene que ser menos conflictivo, más conciliador. Las palabras de ayer de Obama diciendo que quedó muy contento de la primera reunión con Donald Trump, creo que también es un motivo para la esperanza. Estamos ante un país serio, con una institucionalidad seria, y más allá de que en la campaña Donald Trump nos ha podido dejar alguna preocupación, yo creo que también hay motivos para estar tranquilos. Bueno, muchísimas gracias, señor Pablo Álamo, por habernos acompañado desde Washington, D.C. El señor Pablo Álamo es autor o coautor del libro El fenómeno Trump. Muchísimas gracias, señor Álamo. Ok. Con todo gusto. Vamos ahora entonces contigo, Dago, porque es bien interesante lo que plantea el señor Álamo, coautor de este libro, El fenómeno Trump, y es que tiene una gran inteligencia emocional, dice Donald Trump. Entonces da la impresión que hizo campaña como si fuera un hombre de la clase trabajadora, hablando como los hombres de clase trabajadora, siendo un billonario. Es decir, ¿es el billonario de la clase trabajadora Donald Trump? Para los televidentes, es necesario para trabajar estos temas que vos te sitúes siempre desde tu país. No busques pensar como los gringos, no. Es que es otra filosofía, otra manera de ver el mundo, sino desde tu país, buscando responder a una pregunta: ¿qué significa eso para nosotros? Que somos el último país del continente, el más pobre, el más atrasado, el que menos pensamiento abstracto produce. ¿Qué significan esos acontecimientos? En realidad, vean, una cosa es el imperio y otra cosa es la república. La República de los Estados Unidos, desde que nació con vocación expansionista e imperial. Desde que nació. Ahora, este imperio se hunde, pierde condiciones, y la república cruje, se debilita. Muy bien. Los mandos políticos tienen que escoger entre el imperio o la república. Es decir, recoger ese imperio y ponerle atención a su república. Donald Trump lo que está planteando es ponerle atención a la república, porque esta república enferma, así como está los Estados Unidos, no puede tirarse a la aventura de mantener este imperio, y esto requiere decisiones. Por ejemplo, ¿Estados Unidos puede mantener hoy el mundo unipolar por el que ha venido propugnando? No. Ha de haber un mundo multipolar. Ese mundo multipolar recoge además otras monedas, no solo el dólar, justamente porque la economía de Estados Unidos no tiene la dimensión para pretender que el dólar siga siendo la moneda de reserva. Ahora bien, ¿y a nosotros qué nos conviene? Nos conviene un mundo multipolar. Estamos entonces por las fuerzas que pugnan por el mundo multipolar. Ahora bien, ¿y qué es lo que el pueblo de los Estados Unidos, del que no formamos parte, vio en esa campaña? Uno, hartazgo. La gente en los Estados Unidos está harta
de los clanes y de las castas políticas, tanto de los republicanos como de los demócratas, y de la hipocresía en el manejo de los discursos políticos enredados y enflorados. Este hombre habló claro, habló sencillo, habló pelado. La gente en los Estados Unidos a eso le atribuyó la virtud de la sinceridad. Este hombre pensó, la gente está diciendo lo que piensa, a diferencia de los otros políticos enredados que no dicen lo que piensan. Y este hombre habló para la cabeza, habló para el cerebro, como lo estamos haciendo nosotros en este programa. No, habló para las tripas, para los intestinos, para los instintos más elementales de la gente. Eso lo entendió muy bien la gente. Claro. Ahora, eso es inteligencia emocional, a saber. Pero es muy astuto. Ahora bien, ¿y de qué dependerá? Por ejemplo, que estos 7 puntos a los que yo me he referido corran e impacten en la vida de ese pueblo estadounidense empobrecido y en crisis. En definitiva, ¿de qué dependerá? Dependerá de los previsibles entendimientos de Trump con el complejo militar industrial de los Estados Unidos. Este es el complejo más poderoso de todos. Para esta gente, el mayor negocio es la guerra. Es la guerra. Ahora, y hay en el planeta una situación proclive a la guerra. Ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. No es que hayan factores proclives, ya estamos en eso. Ahora, ¿con quiénes va a entenderse Trump? Es que eso uno no lo puede saber, pero depende justamente de eso. Llama la atención que busque un acercamiento con Rusia, con el que hay un tensionamiento en el tema Siria y también en Europa. Europa en este momento necesita luchar por su independencia. Oigan bien los televidentes, por favor. La independencia, que los libre de la coyunda de los gringos. Alemania, Francia, Italia, Bélgica, en este momento están presionando para establecer una relación diferente con Rusia, por el levantamiento de las sanciones a Rusia. Aquí hay una confrontación. Ojo, Angela Merkel le dijo hace poco a su pueblo que hagan acopio de agua, medicinas, alimentos, para un periodo de 10 o 15 días, porque esta situación de quiebre del dólar como moneda de reserva internacional puede desembocar o en una confrontación militar o en un entendimiento. Ojo, y con esto termino. Y para nosotros, que gobiernos anteriores impusieron a sangre y fuego el dólar como moneda de circulación, ¿qué significa esto? Este es el punto. Ok, tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos quiero saber lo que piensas tú, Danilo, acerca de este punto. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Danilo, hace unos minutos decías tú algo que es muy importante, y es que le solemos dar muchísimo peso a la persona que ocupa la presidencia de los Estados Unidos. Y si bien es cierto, es una oficina poderosa, tampoco es omnipotente. Es decir, ¿qué tanto de lo que Donald Trump prometió, por lo menos a nivel económico, le va a poder cumplir a esos votantes blancos que le dieron la presidencia? Sí, esa es una pregunta interesante porque nos pone a discutir sobre el margen de maniobra que puede tener la figura presidencial y el individuo. Yo creo que analizar la política solo en términos individuales podría darnos una visión limitada,
porque aunque pueda hacer su propia historia, un líder, un presidente, también está inserto en unas condiciones dadas y heredadas que lo limitan, lo constriñen. Hay una serie de expresiones de poder de diverso tipo en Estados Unidos que seguramente van a cabildear, bueno, Dagoberto mencionó, por ejemplo, el complejo militar industrial, estas grandes empresas, Boeing, Lockheed Martin, que hacen negocio de la guerra y que eso, si uno examina la historia de Estados Unidos, no creo que estas elecciones o Trump o el efecto Trump o el fenómeno Trump vaya a cambiar la noción de Estados Unidos como un imperio, que además es garantía del capital en el globo y que lo ha sido. Es decir, el garante por antonomasia del capital. Entonces, habría que ver estas recomposiciones del poder internacional e interno. El hecho es que, solo por hablar de las instituciones formales, los presidentes de Estados Unidos tienen mucho margen de maniobra con las acciones militares. Prácticamente los últimos 70 años, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, el 80% de las acciones militares de Estados Unidos han sido sin la aprobación del Congreso, las Naciones Unidas o la OTAN, han sido mera decisión del presidente, bueno, decisión formal con todos los grupos de interés que rodean el tema de la guerra. Prácticamente cuando bombardearon Panamá, avisaron al Congreso cuando ya los aviones iban de camino, o en Granada, o en otras ocasiones los congresistas se han enterado por la televisión. Es decir, esa idea de Commander in Chief la tiene muy asegurada el presidente y cuenta con no se opone el Congreso cuando el presidente va a la guerra. Prácticamente con los años y las mismas demandas de la guerra contemporánea y la lógica de la guerra contemporánea han hecho que haya mucho margen de maniobra. Evidentemente tiene que negociar con estos actores, con Rusia, con China, evidentemente. Entonces va a ser interesante ver ese triángulo de poder. Si el acercamiento de Trump a Rusia es una manera de encontrarse con ventaja frente a una China en ascenso, en expansión, que también es un imperio, una civilización milenaria. Y frente a lo que hubiéramos esperado de Hillary Clinton, que es una postura agresiva frente a China, por ejemplo, frente a sus reclamaciones en el mar de China Meridional, o por ejemplo frente a Rusia y todo ese cordón. La OTAN prácticamente ha llegado a las fronteras de Rusia. Eso es un conflicto permanente, digamos, como un caldo de cultivo para que encienda esos fuegos. Bueno, y a nivel interno también no la va a tener fácil, ¿verdad? Las letras del tesoro en posesión de buena parte de los chinos, todos estos grupos de poder del gran capital que seguramente van a estar contentos con él una vez decida quitarle los impuestos a los ricos, que es una de las propuestas que él ha hecho y por lo cual lo han apoyado también grupos de potentados al estilo de Bush. Bush le quitó muchos impuestos a los ricos, de manera que aunque públicamente algunos miembros del 1% se hayan mostrado contrarios a Trump, en la práctica, si te sirve en la mesa, para esa acumulación de poder, ¿verdad? Que por lo general la concentración de poder trae consigo concentración del poder político, y el poder político permite más acumulación de capital, generando un círculo vicioso que prácticamente ha dominado la política de Estados Unidos. Yo creo que el individuo puede hacer diferencias posiblemente, tampoco ha ganado con un gran margen, es decir, ni siquiera obtuvo la mayoría electoral, pero como para decir, por ejemplo, Reagan, que ganó cuando lo reeligieron en el 84, prácticamente ganó casi todos los estados menos uno por ahí. O Nixon, creo que también llegó a ganar dejando solamente un estado demócrata. Es decir, eso también, cómo ganase la elección, también te da cierto empuje o no, inicialmente. ¿Qué tanta relación va a tener con el Partido Republicano, que ahora tiene la mayoría en las dos cámaras debido a estas elecciones? ¿Cómo va a negociar? Buena parte del éxito formal legislativo del presidente tiene que ver con que las cámaras estén dominadas por su propio partido. De manera que en lo institucional esta separación de poderes podría ser la diferencia. Yo creo que lo que dice Dagoberto de esa tensión entre la república y el imperio se podría ver reflejada en la postura republicana de reducir el aparato federal.
Bueno, ustedes saben que el aparato, solo la burocracia federal tiene 2,5 millones de personas. Solo el aparato presidencial y los programas sociales, todos los programas sociales federales, que cuestan dinero. Mucha gente de los estados reclama más autonomía. Bueno, no solo de parte de los republicanos, California ya está proponiendo el Calexit para 2019 para salirse de Estados Unidos. En California un 63% aproximadamente votó a favor de los demócratas y ya fueron república del oso en algún tiempo, y además son una potencia económica mayor que Francia. Exacto. Son como la tercera economía del mundo, algo así. Bueno, tengo una última pregunta para ti, Dago, y es la siguiente. Ya se nos acaba el tiempo, pero la candidatura de Donald Trump, no sabemos cómo va a gobernar. No sabemos si va a gobernar como el antielitista, como el que hizo campaña, pero lo que sí sabemos es cómo hizo campaña. Y es una candidatura insurgente que llegó a nominarse como candidato presidencial a pesar de las castas políticas, del liderazgo político, de la partidocracia. ¿Es esta una lección para nuestro país de lo que se debe hacer, o lo van a tomar la gente del COENA o la gente de la Comisión de Ghana o del PCN o el FMLN como lo que no se debe de hacer? Una candidatura que surja desde abajo. Qué brillante temática la tuya, Carlitos. Es que justamente de eso se trata. Estamos viendo al imperio que se derrumba en sus columnas políticas tradicionales. Un imperio que tiene que recogerse en su república. Ahora bien, esto reduce la capacidad de acción del imperio en todo el planeta. ¿Cómo no? Y para nosotros es la hora de construir capacidad para aprender a resolver nuestros propios problemas. Aquí también hay un derrumbe de los acuerdos políticos montados después que terminó la guerra civil hace 25 años. Eso se ha derrumbado cuando terminó la clase gobernante basada en la Fuerza Armada y los partidos políticos tomaron el control del aparato del Estado a partir del artículo 85 de la Constitución de 1983. Muy bien, eso se ha derrumbado. ¿Y cómo vamos a salir de eso? ¿Va a venir el papá imperio a resolver eso? No, si no puede ni con su propia casa. Tenemos que ser nosotros. ¿Y quiénes nosotros? Los diferentes. Los diferentes hemos de ser capaces de encontrar puntos políticos comunes. No hemos de esperar que haya una identidad plena para ponernos de acuerdo. 2, hemos de saber hablar con la gente y explicarles a la gente. Este es el momento en donde hemos de ser capaces de concentrarnos en los problemas más sanguinolentos de nuestro país, que es por ahora el reino de la injusticia. Okay. Yo quiero agregar algo, nada más brevemente. Las relaciones internacionales son relaciones de poder y Estados Unidos las ha ejercido en términos de dominación. Correcto. O más bien de hegemonía, porque es una dominación consentida. Con respecto a El Salvador, la embajadora le dice a los gobernantes que tienen que hacer o dejar de hacer, y ha dicho que si queremos que nos sigan ayudando hay que irle a decir al nuevo gobierno para que valga la pena. Entonces yo creo que esa subordinación creo que es un buen momento para ponerla en remojo. ¿Quién no sueña con un país libre? Sí. Es decir, autónomo, independiente. Vamos a hablar de eso, vamos a armar otra república para hablar de eso. Danilo, Dago, un placer haber conversado con ustedes esta mañana aquí en República. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la república es de todos, hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.